Bienvenidos a Seguro de Paro, este podcast de análisis político de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? ¿Cómo andás, Sergio? Un gusto para mí estar de vuelta por acá, verte nuevamente. Ya estamos en los últimos días, ahora sí, no, Sí, no, no hay mucho más. Estamos grabando esto ya en el comienzo de la última semana, antes del exactamente. 27 de octubre. Y bueno, La recta final. los últimos días, ¿cómo has venido siguiendo un Bien, poco es interesante estos días porque está como esa sensación de que uno más o menos todo el pescado está todo el vendido? pescado vendido, pero aún así, bueno, los partidos también intentan, con los actos de cierre y un poco algunas salidas públicas, intentan como arrimar algunos votos más, ¿no? Ir en busca de esos indecisos. Es cierto y tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero me pasó de que efectivamente se ve un clima más allá de los actos, se ve un clima Ujú. más político, más electoral en la calle, no solo por los carteles, sino porque, bueno, ya empiezan a haber caravanas, ya empiezan a haber más autos con banderas, Ujú. hay como la gente se despertó un poquito en los últimos días. Se despertó el mamado, diría Sí, lo Topolaki. diría Topolaki. ¿Vos sos de esos que creen que la campaña estuvo fría? Y ya nos metemos un Nos poco, ¿no? metemos y básicamente vamos a hablar en este episodio de, bueno, una última actualización de lo que ha sido esta campaña y bueno, un poco cuáles son las claves de cara a esta votación del domingo, ¿no? ¿Qué vale la pena recordar o tener presente de lo que pasó en este año, sobre todo en estos últimos meses, en la campaña electoral? Y yendo a tu pregunta, yo tengo mis serias dudas con respecto a que se pueda decir que es una campaña fría. Quizás es cierto que me parece que la clave de eso tiene que ver con la personalidad de los principales candidatos Ujú. y con que quizá programáticamente no hay tantas diferencias. Entonces, creo que los dos principales candidatos, Orsi y Delgado, trataron de mantener un poco la foto inicial Claro, que se veía y entonces estaban cómodos con eso, ¿no? había poco para arriesgar. Ujú. Este, Pero ¿te parece que es como analiza Delgado, por lo menos como analiza el Partido Nacional, de que la campaña está fría porque hay un sentir, un sentido de que este gobierno está aprobado y que hay un ánimo de continuidad? yo creo que eso no es difícil interpretarlo así desde el momento en que todo el tiempo el Frente Amplio estuvo arriba en las encuestas Claro, y todo el tiempo se partió de un escenario muy diferente al de 2019. sí, El Frente Amplio creció casi 10 puntos con sí. respecto al 2019 o un poco más. Y el Partido Nacional no solo que no creció, sino que bajó bastante. Sí. Y eso me parece muy difícil vincularlo a una idea de continuidad, de que la Ujú. gente esté totalmente satisfecha con este gobierno y con la continuidad del Partido Nacional. Quizá lo que se mezcla ahí, que ya lo hemos dicho en otros episodios, es la buena imagen que mantiene la calle Pou, pero que claramente eso no se traslada al Partido Nacional y ni siquiera a Álvaro Delgado, que se puede decir que es como su número dos, Sí, sí, ¿no? Su su hombre delfín. de confianza. Entonces, no le doy mucho crédito a ese argumento. Quizá lo que sí sucede es que lo que ha pasado es que hubo pocas entrevistas, pero creo que a Orsi, que es a quien se le achaca más un poco el llevar la campaña hacia esa chatura, ¿no? Se lo acusa mucho de eso. En realidad Orsi recorre los Sí, departamentos, recorre mucho, ha recorrido el interior junto con Carolina Cose, habla con los vecinos, el Frente Amplio ha hecho actos en todos los departamentos, ha hecho conferencias sí. con los medios en cada, por lo menos, capitales En cada pueblo, departamentales. sí. Sí, sí. Entonces, quizá lo que pasó fue que la campaña cambió un poco de eje con respecto a lo más clásico en cuanto a que los candidatos, los principales candidatos estén en todos los programas políticos, en los noticieros, y haya pasado un poco más por, o por lo menos el Frente Amplio como principal fuerza, por lo menos electoral en las encuestas, haya elegido salir un poco de ese eje de los medios masivos para ir a algo que era
uno de sus puntos más flacos, que era recuperar el cara a cara con la gente y sobre todo en el interior del país. Me parece que tiene que ver con, definitivamente, con una apuesta por ese lado. Quizás la contracara es también en cuanto a la estrategia que ha tenido Orsi, que ha sido evitar meterse en polémicas, evitar meterse en líos, la contracara sea esta cierta sensación de orfandad Sí, de de tener un apatía, ¿no? candidato, claro, de un candidato Sí. fuerte que tire opiniones sobre todos los temas. Eso ha faltado y quizás solo lo ha marcado Andrés Ojeda, ¿no? Yo creo que ahí la valoración sobre la estrategia de si fuera correcto o no, la del Frente Amplio, de tomar esta iniciativa, de no tener tantas salidas públicas mediáticas, ¿no? De no subirse a ese carro y sí tener una estrategia más territorial, por así decirlo, de recorrer el país y dialogar con los medios locales más que nada y hacer esos actos públicos que se hacen en el interior. Esa evaluación de si surte resultado es una discusión que la podemos dar si querés el lunes que viene, el lunes 28, después de los resultados. Eh, yo creo que sí hay una cosa que sucede que hay una sensación de que tal vez esta campaña electoral se podría haber obviado, por así decirlo, y me mirás con cara de Interesante, polémico. en el, ayudando a Delgado en ese sentido, de esa visión que tiene, ¿no? De que hay un sentido de continuidad. Yo creo que es verdad que la campaña está un poco chata y es verdad que no hay mucho ánimo de efervescencia y campaña política, pero la lectura que yo hago es contraria a la que hace Delgado. A mí me parece que la ciudadanía ya asumió que va a haber un cambio de gobierno, entonces no se involucra y no genera ese movimiento. Es cierto, hoy justo estaba mirando, creo que es Factum, si no me equivoco, que hace esa encuesta del índice Winner, que se Ujú. llama, que es, bueno, no quién vas a votar, sino quién pensás que va a ser el ganador. Y las respuestas en favor de Orsi superan el 52%. O Claro. sea, creo que desde hace mucho tiempo está esa sensación de que esta elección ya estaba ganada por Orsi y quizá todo lo que ha pasado le haya sumado incertidumbre en cuanto a que, bueno, todo el mundo esperaba que Orsi confirmara su papel de favorito y Orsi ha evitado un poco decir, mostrarse de esa manera y, bueno, su propia personalidad política lo ha llevado a dejar algunos huecos por donde se le colaron algunas críticas. Pero sí, me parece que tiene que ver con eso de que es una campaña eh, que uno presume o termina confirmando esa sensación de cambio, pero que a su vez tampoco ha sido un cambio que echa por tierra lo anterior, No, ¿no? no, y claramente eso se marca por los valores de aprobación que tiene la calle Pou, ¿no? Lo hemos venido conversando en diferentes capítulos, episodios, que la calle Pou haya terminado a veces en algunas encuestas por encima del 50%, en algunas un poco por debajo, pero con un número de aprobación bastante importante, más allá de las consideraciones políticas y sobre la gestión que se puedan hacer, ¿no? Que se puedan criticar y que se puedan apuntar. Eh, Me parece que esto que apuntabas vos recién, ¿no? No hay un traspaso de esa confianza o de esa visión positiva que hay de la gestión de la calle hacia Álvaro Delgado, ni tampoco hacia otras figuras de la coalición, ¿no? Yo creo que la coalición o el Partido Nacional, el Partido Colorado, no logró formar una figura, parece Ojeda, lo vamos a conversar, pero no generó esa figura de recambio, tal vez porque no quiso, ¿no? Porque eso también es una discusión válida, ¿no? La calle pudo haber dicho, te regalo esta elección y yo vuelvo en 2029 como un candidato muy fuerte, que lo es y lo va a ser. Eh, entonces me parece que este clima de apatía, si se quiere, o de sobriedad que se vive en la campaña electoral puede tener que ver con eso. Por un lado, con la ciudadanía asumió, esta es una lectura, ¿no? La Claro. ciudadanía asumió que el gobierno lo va a ganar el Frente Amplio, entonces no hay mucho movimiento. Y por otro lado, esto que comentaba recién, ¿no? Hay una buena parte de la población
que apoya al presidente. Creo que volviendo un poco a Orsi y en esas cosas que, como decía, se van a ver el lunes 28, me parece que uno de los datos más interesantes va a ser cómo vota el Frente Amplio en el interior. Sí, Y si el Frente Amplio logra buenas votaciones en el interior, me parece que ahí más de uno le va a tener que quizá pedir disculpas a Orsi, perdón, y al comando de campaña, ¿no? ujú, En cuanto a, bueno, quizás eh, entablar la campaña de esta manera, saliendo menos, pero buscando instancias mucho más de cercanías, en el interior, y me parece que ese es, quizás ahí está el mejor Orsi, ¿no? Cuando uno lo ve, este, bueno, en una esquina de alguna ciudad del interior, saludando vecinos, pasando quizá por un local del Partido Colorado, del Partido ujú. Nacional, también a saludar. Algunas de esos gestos un poco más a nivel micro, digamos, o a nivel más local. Y si eso se transforma en votos, me parece que ahí se va a ver bueno, que esa elección de campaña tuvo un sentido. Eh, Quizás el resultado termine no siendo ese, quizás no hay una gran votación en el interior Ujú. y quizás en ese caso sí habrá sido un error, quizás no fortalecer otro tipo de mensajes más masivos, quizás, o que puedan reforzar o enaltecer un poco al Frente Amplista ya más convencido, digamos. Creo que es una campaña que se define en pequeños detalles y ahí estuvo él, que bueno, el que está convencido, bueno, esta campaña no iba a ser para él, No, claramente. porque había que ir a buscar los pequeños votos, digamos, que hay en zonas donde el Frente Amplio por lo menos venía votando menos. Sí, sí, y eso creo que parte de ese objetivo es ver lo que sucede en el litoral, sobre todo, ¿no? En Salto, Paysandú, Río Negro, hasta Colonia, si se quiere. Y lo que sucede en algunas zonas del interior del país en los que el Frente Amplio ha sido históricamente importante, pienso en Bella Unión, en Artigas o en San Carlos, en Mm. Maldonado, donde son zonas urbanas. Creo que esto lo hemos comentado Sí, en sí, algún sí, que San episodio. Carlos había tenido una mala votación. Exacto. Son zonas urbanas en los que el Frente Amplio ha sido importante elección tras elección y que en 2019 le fue muy mal. Entonces, ver ahí qué sucede puede ser un buen síntoma para ver qué sucedió en el medio de la campaña y recordar el proceso de autocrítica que llevó el Frente Amplio, ¿no? Del momento que pierde en 2019 y empieza como bueno, a generar estos encuentros en el interior del país, se salía a conversar, el Frente Amplio te escucha. Creo que ahí se podría ver una forma de resultados de esto, ¿no? Si en estas localidades o en estos departamentos no sé si fue este lunes o hace un par de días, salió una encuesta de Ágora sobre los departamentos del litoral, donde el Frente Amplio está por encima de todos los partidos, ¿no? En Claro. todos los departamentos del litoral. Eso puede tener que ver con las políticas que llevó este gobierno, con los problemas que tuvo los departamentos de frontera con Argentina, con la diferencia Claro, de han precios, ¿no? sido departamentos los del litoral que tienen dos cualidades. Una es esto, que en los últimos años, en el último quinquenio, sufrieron particularmente la situación económica bueno, que Argentina se había abaratado y Ujú. eso a los comerciantes los golpeó mucho. Eh, pero también son departamentos, y justo entran los casos de Salto, de Paysandú y de Río Negro, que cambiaron mucho en las Sí, últimas décadas entre Frente Amplio y Partido Nacional. Y eso quiere decir que hay gente que está dispuesta a cambiar su voto, ¿no? Me parece que eso también es importante. Puede pasar también en Maldonado, ¿no? sí. Es importante ahí. O sea, hay departamentos clave que si el Frente Amplio los logra fortalecer y ganar en esos departamentos, me parece que ahí estamos hablando de que se acerca mucho la victoria final del Frente Amplio, ¿no? Bien, si te parece, entramos un poco a repasar lo que ha sido estos últimos días de campaña. El sábado pasado fue el cierre de campaña del Espacio Compartimos, 69. sí, supimos compartir ahí un buen Nos rato fundimos en un abrazo. en el acto del final del MPP. Quizá la mayor parte del tiempo la pasamos haciendo cola para un museo Sí, itinerante que estaba interesante, pero bueno, estaba complicado acceder en cuanto al tiempo que había que esperar. Pero sí, quizás yo creo que es el primer acto importante de sí, masas que se da en esta campaña, sí. que fue el acto final del espacio 609, Ujú. ¿no?
Sí, exactamente. Recordemos que el movimiento de participación popular, el NPP, tiene una forma electoral que se aplica elección tras elección, que es el espacio 609, donde le abre la cancha a un montón de figuras de otros ámbitos y de otras filas políticas para que se incorporen a su partido. Lo hemos conversado, ¿no? La figura de Blanca Rodríguez es un poco de eso, pero también Que han sigo habido creyendo otras. que estamos muy metidos en el tema Ojeda como gran sorpresa, pero sigo creyendo que Blanca Rodríguez es uno de los mayores aportes políticos que ha habido este año, ¿no? Sí. Y me parece que en su discurso, de un discurso en el que ella viene siguiendo una línea muy clara de defender el diálogo, defender la negociación, defender los valores de la política. Ujú. Creo que es de las pocas que ha hecho un énfasis clarísimo en ese lado y creo que ese discurso, junto con bueno, su propio prestigio y lo conocida que es, creo que es uno de los grandes capitales también que tiene el espacio 609, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Como bien decías, es el primer, hasta ahora, acto de masas que ha habido en la campaña, ¿no? Algunas personas comentaban que de 30.000 y 40.000 personas había alzado. Había mucha gente joven que me sorprendió. Está claro que también era un poco un festival de Claro, seducidos música. por eso también, ¿no? ¿No? Había bueno, varias bandas conocidas. Obviamente hay gente que se termina arrimando porque ve gente. Había también muchos puestos de venta de comida. Era un festival muy bien organizado Ujú. realmente. Pero bueno, te puedes arrimar, no te vas a arrimar tampoco a un evento organizado por un partido o un No, sector claro, que, que está en que- las antípodas de tu claro, pensamiento. entonces, de alguna manera también es una demostración de movilización, Totalmente. de organización también y de ese músculo político militante que te da como ese envión final, ¿no? Este, Además de Blanca Rodríguez, hablaron el Pacha Sánchez, habló Luciano Molaski, creo que tuvo también la gran sorpresa de la aparición de Mujica, que no Ujú. estaba anunciado y por su situación de salud uno preveía Sí, que quizás fuera muy difícil que estuviera, ¿no? sí, sí. Para mencionarlo más, Mujica tuvo un cáncer de esófago, después tuvo complicaciones por su tratamiento que le dificultan comer, no está bien de salud. Sea, algo se había rumoreado en la semana de que posiblemente estuviera en el acto. Yo creo que el spot de campaña que terminan sacando unos días antes del acto terminaba por dilapidar como esa posibilidad de que estuviera, pero finalmente Mujica se apareció, anunciado por Topolansky, en un Fue, momento muy emotivo, la verdad. fue realmente, se veía gente llorando, lagrimeando, o sea, fue muy emotivo el discurso de Mujica, un poco por este, por lo que genera una persona, cuando ya está consciente de que Sí, su fallecimiento, es inminente, es sí. próximo. Es muy fuerte decirlo así, pero cuando uno ve que una persona lo está asumiendo y lo lleva con Sí, relativa naturalidad al punto de poder, bueno, decirlo, no es la primera vez que Mujica no. hace comentarios de este estilo, pero bueno, da la sensación de que él es totalmente consciente de su tiempo, de su situación, y a su vez se lo veía muy entregado a la causa, no solo del Frente Amplio, sino de su propio sector, ¿no? Ujú. Me pareció muy emotivo cuando hacía referencia a las primeras mateadas, ¿no? Que organizaba el MPP, con, bueno, un puñado de jóvenes, y ahora, bueno, él se veía una multitud, y realmente, si hay una cosa que nadie le puede cuestionar a Mujica, es que construyó el espacio político más exitoso y más Totalmente. importante del país en los últimos 20, 25 Sí, sí. años. Y que va a tener su votación histórica seguramente en estas elecciones el domingo, ¿no? Algunas encuestas marcan que va a tener por lo menos entre 6 y 8 senadores, Es un lo montón. que le da la mayoría de senadores dentro del Frente Amplio, sin duda. Y pensemos cómo eso se proyecta en ministros, cómo eso se puede proyectar en la influencia que va a tener sobre el gobierno Y en cantidad de votos, ¿no? claro, Porque tener entre 6 y 8 senadores tener una cantidad enorme de votos. claro. ¿Eh? Eh, Se hizo mucho en los discursos, se hacía mucha referencia a esa capacidad de la 609 de captar independientes, ¿no? Ujú. Que es un poco así como llega Blanca Rodríguez, pero hay un montón de dirigentes que han llegado así al Frente Amplio a través del MPP.
Y me parece que eso es también una de las claves, ¿no? Una de las grandes herramientas que ha tenido la campaña del Frente Amplio ha sido el MPP. Quizás como nunca antes hasta ahora, el MPP es quizás el brazo más importante Total. del Frente Amplio. Este, y creo que eso, en este caso, me parece que le es muy beneficioso al Frente Amplio. Quizás en algún otro momento el MPP estaba más enfrascado en disputas internas con otros sectores. Yo lo veo ahora como un MPP o un espacio 609, un poco más abierto, me da la Sí, sensación, y quizás más constructivo, ¿no? yo creo que una señal de eso es, o una señal del paso del tiempo y la madurez de incluso también de todo el Frente Amplio, es el acuerdo político al que llega el EPP con el espacio serenista, ¿no? Históricamente, la corriente Tupamara o la corriente del NPP y la corriente serenista visualizada en Astori había sido enfrentada, ¿no? Lo hemos conversado, Claro. históricamente han sido bloques. El propio gobierno de Mujica estuvo muy afectado por esas diferencias Exactamente. internas, ¿no? Entonces, que hayan podido llegar a un acuerdo en este sublema que conversamos en otros episodios, en los que están juntos con otros sectores del FA, eh, me parece que es una muestra de, bueno, de ese carril, ¿no? De esa idea del paso del tiempo y de la madurez de poder hacer alianzas. Eh, Después, obviamente, está la posibilidad de que esto no se traduzca en un acuerdo político, que sea solamente un acuerdo electoral para acumular votos, pero muestra un poco también una de las cosas que también hemos conversado, ¿no? Que el espacio serenista, los serenistas o el Frente Amplio en todo generó como un acuerdo. Las ideas de Astori calaron en todo Se el Frente fueron Amplio. como, claro, desperdigando un poco por todo el Ya no es mala frente. palabra ser astorista, ¿no? Claro. Desde la visión de los sectores más radicales, si se quiere. Creo que para hablar un poquito de otros sectores del Frente Amplio, antes de pasar al Partido Nacional, ahora que hablabas de sereñistas, estuvo esta campaña del sector de Vergara utilizando ese mote de Astori Ujú, vergarismo que había dicho Manini Ríos en su ujú. momento, un poco de forma peyorativa. Vergara se lo apropia y un poco buscan quizás llegar a gente que tenga eso oído, pero no estaba siguiendo mucho la campaña. También hay que decir eso, el último mes ya empiezan los spots en la televisión Sí, abierta y por más que, bueno, ya no es como otras épocas en que todo el mundo estaba mirando la televisión, eso sí empieza a mover un poco la me cosa, gustó ¿no? mucho el spot de la Hay, Trivial. Me hay, parece que es hay, hay interesante en el buenas, sentido de hacer humor con la realidad política. hemos visto buenas piezas publicitarias en los últimos días. Hay algunas también que escapan un poco al lenguaje de la televisión y tienen más que ver con el lenguaje de TikTok Sí. o de Instagram, que quizás a uno le puedan parecer bastante extrañas, pero que tienen que ver, te das cuenta que están pensadas para un público que quizás está llegando a la política, está votando por primera vez bueno, utilizan como, bueno, algunos recursos como esas voces un poco robóticas que son típicas de videos de TikTok o imágenes un poco Sí. más absurdas, tipos de edición un poco más absurda. Pero bueno, es un poco la riqueza que tienen las campañas que hoy en día, bueno, hay que pensar un spot para la televisión, uno para la radio, uno para TikTok e Sí. Instagram. Este, Hablando de ese spot, y si querés ya pasamos al Dale. Partido Nacional. ¿Qué me decís de los spots de Álvaro Delgado? Estos últimos que han aparecido Creo en la que televisión. sí, estamos hablando de unos spots en los que Álvaro Delgado aparecen, son como fragmentos de una especie de entrevista, donde, bueno, hay diferentes, ¿no? Hay varios cortes diferentes de esto, donde él aparece un poco en un tono reflexivo, Ujú. casi melancólico en Ujú. algunos, recordando, bueno, lo importante que fue en La el época de tiempo la de pandemia. pandemia, un poco ensalzando su relación con la calle Pou, y bueno, lo bien que se llevó el gobierno las figuras que estuvieron en el gobierno. A mí me da como una sensación de que es muy difícil, es un tono
quizás demasiado reflexivo, demasiado melancólico para el principal competidor Claro, que tiene Delgado ahora, que es Andrés Ojeda, que tiene el tono totalmente totalmente. contrario, ¿no? Sí. Mucho más arriba, este, Mucho más ganador. mucho más ganador. Creo que a Delgado le aparece un poquito ahí ese fantasma de la derrota, del hombre derrotado, ahí Sí. hablando un poco a un interlocutor que no se ve. Eh, Incluso, incluso si uno analiza un poco las piezas, ¿no? Una de ellas, el tipo dice que está bien, no es un buen candidato, ¿no? Dice que no es un candidato que enamore a las masas, que hay que ser autocrítico consigo mismo, no llegando al punto de autoflagelarse, usando esas palabras. sí, creo que se pasa un Eh, poco de autocrítico sí, y se termina y de reflexivo, autoflagelando, claro, ¿no? sí. Pero que bueno, que él podría llegar a ser un buen presidente, ¿no? También otro anhela esto que vos bien decías, anhela la época de la pandemia, en la que él se sintió útil por Sí, primera es una vez. expresión muy extraña. Él habla de que hay gente importante y gente útil Sí. y que él era más útil que importante y ahora quiere ser las dos cosas. Ujú. No entiendo si esto estará totalmente guionado o habrá sido un poco más espontáneo, pero son expresiones muy raras las que usa Sí. Delgado en esos spots y a mí me parece que no logran sacarlo del lugar en el que estaba, ¿no? Él está como en un lugar, bueno, de la mano derecha de la calle Pou, pero me da la sensación de que la gente nunca está totalmente conforme con votar a la mano derecha de alguien, ¿no? No. Y además me parece una cosa que es el gobierno, ¿no? Y el candidato del gobierno hace mucho hincapié, y todo el Partido Nacional hace mucho hincapié en el trabajo que se hizo en la pandemia. Y es verdad, la pandemia fue un tema muy importante, pero me parece que quedó lejos. Sí, Me parece que quedó muy lejos y la gente puede recordar, sí, lo que pasó, cómo fue la cosa, pero no lo tiene, no lo tiene sobre, en el libro que agarra y lee, no está. sobre todo por lo excepcional de la propia pandemia, ¿no? Y que no es, no es una circunstancia que uno quisiera volver a No, pasar. no es Entonces, una circunstancia feliz, es ¿no? muy extraño que me estés proponiendo votar al que, bueno, El que, algunos consideran que actuaron bien en la sí, el que pandemia, anunciaba a los muertos. porque yo espero que no haya más pandemias. Ah. Entonces, eh, inconscientemente, yo no quiero volver a la pandemia, No, quiero es otras que cosas. Y está bien, la pandemia fue importante, pero hubo 4 años después, los que ya hablamos acá en algún otro episodio, que no pasaron tantas cosas en esos cuatro ujú, años, ¿no? También me parece un acierto de Orsi que últimamente en algunos actos empieza a señalar eso con más fuerza, ¿no? Esta idea de que se perdió tiempo, de ujú, que es un gobierno al que le sobraron años de sí, gobierno y eso me parece que a la gente le quedó también, ¿no? ujú, Y se termina reforzando con este tipo de mensajes en los que eh, no tenés demasiados logros este, que puedan sonarle fácil a la gente y tenés que recurrir a una situación inicial del gobierno que encima fue muy excepcional y que no es un grato recuerdo, no. por más que uno lo haya pasado mejor o peor o lo que Es sea. que si uno se pone a repasar, está bien, yo escuchaba a Orsi justamente en ese mismo acto en el que comentó que se habían perdido 5 años. En una de las entrevistas que le hacen después de eso y que le pregunta si no había visto, si no reconoce nada de este gobierno, eh, el candidato del Frente Amplio apunta, no sé, infraestructura, las rutas que se hicieron, el proyecto de saneamiento, eh, pero es verdad que la lista es corta, ¿no? Y si uno pasa raya y empieza como a contar lo del otro lado, eh, la lista puede ser un poco más larga. Pero sumado a esto que decías de la pandemia, que quedó lejos y que bueno, y que no es grato recordarla, hay un spot de Javier García, ¿no? Del ex ministro de Defensa, que es candidato al Senado, en el que casi añora la pandemia, ¿no? Sí. Es como Es interesante como si eso. vuelve una pandemia, ¿a quién querés tener en el gobierno? Sí, Es una forma de razonamiento que para mí es muy extraña. Entiendo que son los últimos cartuchos que hay que tirar, pero no me parece muy acertado ni muy
saludable ir por ese lado, ¿no? No. Es como, no sé, no quiero poner compararlo con alguna guerra o algo Sí, así, pero estamos hablando de que sí, es algo que, si bien puede llegar a volver a pasar, no es lo deseable y tampoco, o sea, tampoco fueron todas victorias la de la claro, pandemia, ¿no? totalmente, Entonces también si nos ponemos ahí, totalmente. es discutible, ¿no? Eh, ya que nombraste a Javier García, me gustaría, creo que no es la primera elección que pasa, pero así como el MPP tiene un gran peso Ujú. la campaña del Frente Amplio, me parece que Sí, una vez más la lista sí. 40 es de los que más se pone al hombro la campaña del Partido Mm, Nacional. Y eso se puede ver, tiene un marketing muy bien usado, sí. ¿no? Y una movilización muy bien organizada. Que Había un meme que circuló en redes sociales estos días que no sé si has visto como esa figura en la que hay un tipo arrodillado y sosteniendo el sí, mundo. Entonces estaba el negro da Silva, que era ese tipo que estaba sosteniendo el mundo, y el mundo era Delgado, ¿no? O sea, y la campaña del Partido Nacional. Es esto mismo que decís, ¿no? El espacio 40 poniéndose el trabajo al hombro. creo que Sebastián da Silva es de esos que si bien, como hablábamos en algunos episodios, ¿no? De esos que hacen calentar siempre Sí, al opositor, pero nadie le puede recriminar que es un tipo que se pone al hombro, que no le escapa al debate, a veces un poco más, quizás más agresivo que otras, a veces con un poco más de inteligencia, a veces no, pero siempre está. Y tiene una buena organización la lista ujú, 40. Yo no sé si será la más votada del Partido Nacional, creo que ahí va a estar peleado con la sí. 404. Este, habrá que ver, creo que la 71 ya no va a pelear, no va a Eso disputar es ese lugar. otro punto interesante, ¿no? La 71, si uno podría llegar a hacer un poco de politología barata, me parece que todo lo que ha pasado con la figura de la 71 y además el dato empírico que fue la elección de Laura Raffo, me parece que va camino hacia una elección muy mala. Claro, es cierto. Este, tuvo ahí un acuerdo con Sartori a lo último que bueno, lo pone ahí en la lista y quizás eso puede darle algún empujón al menos en financiación y capacidad un poco Ujú. de movilización, pero me parece que sí, que va a estar entre la 40 y la 404, este, el los principales sectores que después se terminen viendo en el Senado, ¿no? Si te Te- pa- sí, tenemos que hablar de quizás la otra pata de esto, por lo menos los tres principales partidos en pugna, porque quizás sí, una de las cosas, de las grandes sorpresas, no solo la figura en sí de Andrés Ojeda y su campaña, sino la posibilidad real de que el Partido Nacional no entre al balotaje Ujú. y sí lo haga el Partido Colorado, lo que pondría, sería histórico en cuanto a una recuperación del Partido Sí, Colorado. sería histórico para el siglo XXI que eso pasara. Claro, esto sucedió en 1999, pero después no volvió a pasar. O sea, después del gobierno de Jorge Valle, el Partido Colorado se desplomó. Y esta idea de que, si bien Ernesto Talvi lo había acercado, había hecho crecer un poco al partido, esta idea de que realmente puede suceder es por lo menos novedosa. Sí. La mayoría de las encuestas, o buena parte de las encuestas, señalan que Ojeda estaría por lo menos a 3 4 a unas a un punto, otras un poco más lejos de llegar a que Ojeda llegue a la línea de Delgado y pueda competirle directamente la posibilidad de entrar al balotaje. Quizás ahí entiendo que lo más difícil sea, digamos, las encuestas miden cantidad, pero no, a veces sí lo pueden hacer en cuanto a calidad del voto, en cuanto a convencimiento, Claro, ¿no? Se me hace que el voto de Ojeda, sobre todo el voto que va ganando Ojeda, no sí, es un voto estrictamente que uno lo capte y se quede ahí, sí, ¿no? Es un voto que quizás hoy me preguntaron y justo estuve viendo videos de Ojeda todo el sí, día, entonces contesto eso,
pero a la semana siguiente ya me olvidé y voto otra cosa porque un familiar me dijo o lo que Sí. sea. Va a ser interesante ver eso mismo que decías, justamente porque en muchas de las elecciones pasa que siempre hay algún candidato en el que el propio devenir de la campaña política y los propios resultados de las encuestas parecen que va a ir por delante, que se lleva todo puesto, y bueno, después en la realidad eso termina siendo a veces por debajo de lo que se pensaba. Eh, Es llamativamente, la campaña de Ojeda ha sido arriesgada en general porque tenía poco para perder, pero me parece sumamente arriesgado el nivel de énfasis que le ha dado a las encuestas Ojeda sí. en su campaña. Una de las cosas más sorprendentes era que en su acto final, que fue ahí en Montevideo Music Box, un boliche, un Ujú. lugar de- de conciertos, eh, uno veía que estaba, bueno, atrás del atril, en la pantalla gigante, todo el tiempo se mostraba una y otra vez un spot que también hizo en los últimos días, que era basado en una encuesta de Radar, que es esta que lo da a un punto delgado, Sí. eh, y proyectando esa encuesta o un gráfico a partir de esa encuesta, una y otra vez, ¿no? Me parece muy arriesgado atarse tanto a una encuesta porque donde las cosas no sean así, el nivel de decepción puede ser Sí. muy grande, Yo, ¿no? yo creo que es justamente esto que decía, la lectura que yo hago, eso que vos decís. Creo que las encuestas muchas veces crean escenarios, ¿no? Crean percepciones, crean olores en los que los candidatos se aferran para poder delinear su discurso y sus estrategias. Entonces me parece que Ojeda se aferra tanto a eso porque es lo que hoy en día le está diciendo que puede llegar a ser una posibilidad. Después está toda la discusión metodológica y de la medición que tienen las encuestas, ¿no? Qué tan finas son, qué tan reales son, qué tan eh, predecibles pueden ser del resultado de las elecciones. Pero lo cierto es que hoy la mayoría de las encuestas lo dan a Ojeda con un aumento significativo desde hace varios meses hasta acá, a Delgado en picada, ¿no? Y al Frente Amplio y a Orsi en una meseta, ¿no? Continua, Sí. estable. Quizá para mí lo arriesgado tiene que ver con ese crecimiento, cómo se relaciona con la campaña que ha hecho Ojeda. Si Ojeda hubiera hecho una campaña basada en recorrer el país, inaugurar locales del Partido Colorado en lugares en los que no había, o si fuera una campaña mucho más territorial, Ujú. con votos que uno entiende que llegan y se quedan, Claro, creo que ese crecimiento sería mucho más poderoso. Cuando la campaña está basada casi que únicamente en las apariciones públicas y mediáticas de Ojeda, ese crecimiento a mí me parece que hay que agarrarlo con sí, pinzas, sí, ¿no? Porque así como viene se puede ir, porque se basa casi exclusivamente en totalmente de acuerdo. recordar la figura de Ojeda y tenerla en la pantalla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso me parece que va a ser muy importante el resultado del domingo para ver dónde queda Ojeda verdaderamente, ¿no? Y si puede superar ese casi 13% que tuvo Talvi en el 2019, y ni que hablar, si puede llegar yo creo que para superar a Delgado va a tener que superar el 24-25%, ¿no? Porque más o menos Delgado tiene un piso, el Partido Nacional tiene un piso de 22, 23. eh, Va a ser muy difícil eso, ¿no? Tienen que superar 10 puntos, que 10 puntos son muchos votos. Sí. Vinculado a eso, una cosa que sí me parece por lo menos cortito mencionar que me ha llamado la atención de la campaña del Partido Colorado, se da una cosa muy curiosa, que es que Andrés Ojeda solo va como candidato al Senado en una Ujú. lista, que es su lista oficial, que es la Sí, 25, y no así en las demás listas. De alguna manera se arregló en la interna del Partido Colorado que cada uno saque su lista. Me imagino que eso también tiene un componente de financiamiento. Ojeda no está obligado a compartir fondos con otras listas claro. porque él tiene su única lista. Pero me parece que eso es algo que va a ser importante, eh, pase lo que pase. Si pasa el balotaje mucho más, pero si no lo hace y termina siendo senador,
también va a impactar en cómo sea Ojeda como líder del Partido Total. Colorado. A mí me parece que Ojeda no está haciendo una campaña para ser líder del Partido Colorado. Está dejando muchos flancos abiertos, y hay un gran espacio que se lo comió Pedro Bordaberry, ¿no? No, sí. Bordaberry hizo lo que Talvi no le permitió hacer en 2019, que es, bueno, espero que gane alguien en la interna y me sumo al que gane. Ojeda se lo permitió. Bordaberry termina resucitando su lista 10, ¿no? Es una marca que ya era conocida, pero además con una muy buena campaña, con una campaña muy visible, Ujú. pero además captando dirigentes que estaban en otros sectores. Sí. En la lista 10 está Gur Méndez, está Tabaré Viera, está Germán Coutinho. Hay varios dirigentes que estaban en otras Y, candidaturas de la interna y se los terminó llevando y Bordaberry. está toda la plana de Ciudadanos, ¿no? Que Claro, Ciudadanos, que era el sector de Robert Silva. es cierto que está la lista 600, que es la de Exacto. Robert Silva, que vendría a ser la de Ciudadanos, pero de alguna manera muchos dirigentes se La terminaron mayoría de los yendo ahí. dirigentes de Ciudadanos terminaron yéndose con Bordaberry después de que Pedro anunció su vuelta. Me parece que la campaña de Ojeda es justamente esto que conversábamos al principio, esto que conversaba recién de Bordaberry. Es totalmente lo contrario de una campaña territorial, es una campaña por redes, es una campaña mediática, es una campaña que se juega mucho a cómo quedás posicionado vos en determinadas cosas, que no tiene actos, ¿no? Claro. No hace actos en ningún lado, ese que vos comentabas recién, creo que fue el único acto que tuvo, más allá de algunos actos que pudiera haber realizado para la interna. Yo tengo poca imagen, seguramente sucedió, pero no tengo muy presente de imágenes de Ojeda recorriendo el interior. Y No, no además, lo tengo. no, y además me parece que una cosa que tenemos que mencionar porque ha pasado en las últimas semanas es estos episodios Mm. bueno, Ojeda denuncia que el Frente Amplio o que Yamandu Orsi de su comando de campaña están generando pautas en redes sociales, en YouTube específicamente para divulgar videos en los que se lo muestra, en los que se reflotan declaraciones de su ex esposa, y también se señala a su nueva novia o su nueva saliente Sí, sí. como cazadora. Entonces, me parece que Ojeda, de alguna forma o de otra, está en la discusión mediática, ¿no? Y eso es Sí, esto justamente que decíamos. está claro, si bien es muy difícil rastrear de dónde surgió Totalmente. esto, por más que esta pseudo investigación que ha hecho el propio Ojeda y su comando, sí está claro que este es un problema que termina sacando a la luz el propio Ojeda, que de alguna manera solo le sirve a Ojeda, porque no le ha servido a nadie más. Incluso esta cosa de esta supuesta pareja, nadie conocía a esta mujer hasta Ujú. que él mismo la Sí, presentó y al otro día ya estaba esta campaña. Es muy extraño, no cierra es raro. mucho la acusación. Luego, en las últimas horas, vimos que él dice que va a presentar la denuncia y lo hace en Argentina y Muy no en extraño. Uruguay. Algo, creo que a una campaña que venía muy limpia en el sentido de que eran todas buenas Pura. noticias, muy pura, un rostro, ¿no? Todo era alegría, entusiasmo alrededor de Ojeda. En las últimas semanas, sea buscado o no, pasó a tener un tono Sí, de oscuridad, de que se cosas raras. enturbia un poco. Sí. Y yo no sé si eso, por más que le asegura que seguir siendo un tema, no sé si eso le sirve o le es redituable. Yo- Me parece que lo termina ensuciando innecesariamente. Sí, y además me parece que esto, ¿no? Ojeda venía haciendo una campaña, eh, si se quiere, muy buena, ¿no? Porque los números de las encuestas así lo reflejaban. Me parece que en la última semana quedó mal parado con todo esto, más allá de ver de dónde viene o de dónde no viene. Creo que sus salidas públicas después de todo esto fueron muy raras, quedando muy en falso, tratando de psicópata a una periodista, quedando Claro, perdió muy un poco el extraño. tono. Es Se puso en contra del periodismo, que claro. eso en este país genera mala prensa, justamente. Sí, creo que es algo que él había cuidado mucho, su vínculo con los periodistas y en sus apariciones siempre había buena onda, Ujú. digamos, buen humor.
y eso al terminar al cortarse y un poco aparecer un Ojeda que diga estoy podrido, Ujú, no quiero hablar más de esto, eso me parece que le resta muchísimo, ¿no? ujú. Es cierto que casi cualquier cosa que pase es una victoria para Ojeda al final del camino, ¿no? Cuando cerremos el año político Ujú. y quizá lo tengamos de senador, este, no solo senador, quizá podría haber llegado de otro modo, pero va a ser, pasa a ser, llegue al balotaje o no, una figura política de relevancia Sí, y que sea quien sea el próximo presidente, seguramente va a tener que tenerlo ahí de consulta, ¿no? Entonces, bueno, es difícil a veces comparar campañas porque no todos los candidatos juegan en el mismo partido, ¿no? Para Ojeda lo importante era posicionarse como candidato, termina dando la sorpresa en la interna del Partido Colorado. Eh, Creo que se terminaría de consolidar como una campaña histórica si logra meter al Partido Colorado en el balotaje. Este, pero aunque no lo haga, creo que igual se puede dar por satisfecho. sí. Creo que, bueno, hilando fino, nos damos cuenta de que las últimas semanas no han sido buenas o por lo menos no han sido consistentes con lo que venía haciendo, ¿no? Ujú. Habrá que ver si eso tiene un efecto electoral o no. Reitero que para el tipo de votos que parece estar captando, cualquier salida de tono puede ser complicada, ¿no? Incluso pasar un balotaje no le asegura que todos esos votos propios se le mantengan. O No, sea, es muy, muy totalmente. volátil ese tipo de votos. ¿Te parece hacer cortitas de otros partidos chiquitos que están en la vuelta? Me parece, sí. Tenemos a Cabildo Abierto, que fue la sorpresa del periodo electoral pasado, llegando, si no mal recuerdo, a tres senadores, Tres tres senadores, senadores efectivamente. y a unos seis o siete diputados. Estoy jugando de memoria en esto. Y hoy parece ser que Cabildo Abierto muy detrás. No parece tener, en las encuestas de opinión aparece con un tímido 3%, 4%, 2% en algunas. Creo que el resultado del domingo va a ser una consolidación de si Cabildo Abierto se mantiene como un proyecto político a largo plazo o si termina en esto o con un senado. Algunas encuestas no llegan al 3%, por lo que no. Creo que le ha pasado a Cabildo Abierto, ha tenido muchos problemas internos, no solo los problemas vinculados a Irene Moreira y las acusaciones de presunta corrupción o irregularidad, sino directamente ha tenido muchos problemas internos de dirigentes que Sí, se van peleados, que terminan acusando a Manini Ríos de un poco de definir todo de forma casi única y sin demasiada consulta. Entonces, creo que eso de alguna manera lo termina convirtiendo, a mí me parece que cambia mucho, hay un salto muy grande entre los partidos que terminan siendo unipersonales sí. y los que son ya un partido con una estructura que permite no solo la competencia de dirigentes, sino también la renovación y la constante aparición de nuevas voces. Me parece que Cabildo Abierto se achicó a un nivel en el que hoy por hoy es Manini y poco más, Sí, ¿no? sí. Y bueno, lo que decías, ¿no? Se suma a los escindidos de Cabildo Abierto que se han ido a otros partidos, los casos de corrupción, el caso de la ministra Moreira, ¿no? Cabildo Abierto no fue aquello de se terminó el recreo, ¿no? Creo que también la aparición, el regreso de Bordaberry También, le termina de sacar muchos también. votos a Cabildo Abierto, El ¿no? regreso de Bordaberry y la consolidación del movimiento de participación popular como una herramienta política fuerte. Y bueno, otro partido que está ahí en las jateras para ver si llega algo es el Partido Independiente, ¿no? Sí, creo que va un poco el mismo razonamiento, ¿no? Sí, Son partidos que se van quedando identificados con una única figura. En el caso de Mieres, me parece que además ya hay un desgaste importante, me parece. Me parece son muchos años. que pierde la oportunidad el Partido Independiente de mostrar, Sí, de no, de si bien la figura de Mieres, obviamente como ministro de Trabajo, puede tener, aprovechar su momento, me parece que hubiera sido una buena oportunidad para cambiar un poco de liderazgo, ¿no? sí. Y también Se tiene intentó cosas, en algún momento, pero me parece
que la estrategia que se tomó en el Partido Independiente fue, bueno, el que nos mide mejor en las encuestas es Mieres. Entonces, el más reconocido es Mieres. Entonces no se arriesgaron a generar otro liderazgo que le compitiera a Mieres, ¿no? Que tampoco lo construyó en estos 5 años. Creo que le pasa algo al Partido Independiente muy claro, que es que hay cada vez menos razones para no votar al mejor partido de la coalición, digamos. Claro, Cuando se presenta un escenario así tan bipartidista o sí, bicoalicionista, hay muy pocos incentivos, ¿no? Por más que se construya un discurso de, bueno, esto es un matiz en la coalición. eh, Además hay discursos dentro del Partido Independiente demasiado reaccionarios, ujú, demasiado conservadores, que le quitan todavía más sí, incentivos para pensarlo como un matiz, ¿no? Vos sí, tenés discursos como los de Gerardo Sotelo, que realmente es casi, se ha encontrado casi ideológicamente con Cabildo sí, Abierto o con sectores más conservadores del Partido Nacional. ujú, Entonces, este, realmente ha perdido mucho y eso que ha tenido figuras muy valiosas como la de Daniel Radío en el último periodo, que ha quedado un poco solo en posturas, por lo menos en temas de drogas, de un progresismo que no se encuentra en el resto del Partido Independiente, ¿no? sí. Y como para apuntar nomás, la posibilidad de que haya un partido nuevo en el Parlamento, en las legislaturas que vienen, que es el Partido Identidad Soberana, De Gustavo del Sach. abogado Gustavo Salle. Creo que bueno, que ha hecho una buena campaña, si se quiere, Ujú, la de Salle. Sí creo que es uno de los ganadores de la pandemia en sin cuanto por duda, el lado sin negativo, duda. quizás. Este, y son, bueno, candidatos que juegan mucho con el hartazgo Con el de hartazgo, la con el gente. contexto, exactamente. Yo no sé cómo definirlo ideológicamente, es una especie de nacionalismo, este, Es interesante esa sí, discusión, ya no ¿no? sé, Porque si uno tuviera que colocarlo en el espectro de derecha o izquierda, es muy difícil. es muy interesante ese juego, porque no, porque tiene algunas salidas que son bien de derecha, ¿no? Como bueno, la posición contraria a toda la agenda de derechos y algunas cosas más. También tiene una identidad muy nacional, ¿no? En esto Claro, es de que el como, imperialismo no venga y te ponga la agenda y te ponga la forma de gobernar. Entonces, por ese lado, capaz que podría ser de izquierda, como también está bien. Es muy difícil. tiene algunas similitudes con Cabildo Abierto, Sí. pensado así. eh, el discurso sobre todo es antisistema, antes que Ujú. nada, ¿no? Bueno, para Salle todos son corruptos menos él. Y creo que eso, bueno, es un guiño que hay gente a la que le termina llamando. Creo que más o menos eso pasó con César Vega en su Sí. momento, que aquel debate que hubo con todos los candidatos antes de octubre le terminó dando un envión importante, aparecía como un tipo raro por fuera de todo, y luego tuvimos 5 años de César Vega que Sin da pena ni para gloria. discutir si sirvieron de algo o no. Entonces, bueno, hasta tampoco sé qué tanto le vale a Salle una banca en el Parlamento, y qué tanto lo complica, ¿no? Sí, bueno, habría que ver cómo se termina posicionando, ¿no? Si termina siendo el loquito del Parlamento o termina jugando como el fiel de la balanza. Si te parece, terminamos acá en otro episodio XL. Sí, sí, eh, largo, pero valió la pena. para escuchar, si se quiere aprovechar la veda, en los que esto va a estar publicado, pero no, bueno, nada, no se podría, pero bueno, va a estar ahí. Lo de siempre, escuchar, Recuerden, sí, el día de las elecciones, bueno, fíjense dónde votan, vayan, lleven todo, no se olviden la credencial, credencial. Recuerden que si quieren llevar, si quieren votar en los plebiscitos, lleven su papeleta o no se olviden de colocarla. papeleta Este, blanca para el sí a la reforma de la seguridad social y papeleta amarilla para sí a los estacionamientos nocturnos en hogares. así que bueno, nos veremos luego del 27 de octubre con Exactamente. algún análisis bueno, de qué principales conclusiones y bueno, que sea una fiesta de la democracia. Nos vemos, pintado. Adiós.